Luna Torres. Nicolás. Sebastián. María Luisa. Somos el grupo 13. Pues bueno, vamos a hablar de la lectura de los ritos fundacionales. Y pues bueno, pues no sé, pues yo quiero comenzar diciendo que pues me parece muy bacano porque pues cuando hablábamos de las diferentes tribus como los Sioux, los Boroboros, los Mande y los hindúes, ellos hacían las fundaciones no tanto como un aspecto fundamental, sino lo hacían más pensando como en un aspecto espiritual, y el aspecto espiritual le daba contenido y valor a la ciudad. Ahorita, por ejemplo, yo tomo el caso como de Brasilia, que pues lo hizo Oscar Niemeyer con otros arquitectos y que lo hicieron con ejes, bueno, yo pensando como lo que hablaba Le Corbusier y lo que se habló en la Carta de Atenas, en los IAMS, y pues uno se pone a mirar y esa ciudad a la final es muy banal, mejor dicho, carece de sentido, y por eso esta ciudad tiene tantos problemas sociales y de escala humana que lo hacen una ciudad banal, mejor dicho, lo hacen una ciudad fantasma, una ciudad de sombras, de eso, y pues me parece que es importante tener eso pues presente. No sé, ¿ustedes qué quieran decir? O sea, por lo menos a mí me cambió mi punto de vista de cómo es que nacen las ciudades, y ahora digamos que la lectura permite mirar ese sentido más desde lo espiritual. Entonces decía que lo sagrado, por ejemplo, el mandala era como la profecía del edificio de la misma ciudad. Entonces que digamos que desde ese punto centro donde el maestro digamos que trazaba el norte y el sur, yo pienso que ese norte y sur es como esa representación de esa gráfica que nos hacía que era como una cruz de lo divino y lo mortal. Entonces que desde ahí en una parte de la lectura dice que el maestro o el cura digamos que se paraba mirando hacia alguno de los puntos sur o norte, y era como para comunicarse con sus ancestros. Entonces eso también me pareció curioso, que era lo que digamos que marcara como ese punto de aquí es donde comienza, aquí es donde empieza lo que Sí, es claro. la ciudad. O sea, además el espacio de contemplación, ¿sabes? Digamos, los chinos llegan, se paran, empiezan a mirar un caparazón de tortuga, empiezan a observar, a contemplar, a mirar, bueno, por ahí pasa agua, por aquí suena esto, a sentir el lugar, ¿sí me entiendes? Ahora, las figuras geométricas también, otra cosa, como por ejemplo el cuadrado círculo, y el círculo. La cosmografía, sí. O sea, ¿te imaginas nosotros en Proyecto Lugar o Habitar presentando casas circulares? Es como, Angelina no lo aceptaría. Ajá, es como para Sí, nos diría los como, ¿qué es indígenas. eso? No, pues necesitas 40 metros Ejes, cuadrados, sí. y ahí tienen que entrar, y porque eje principal. No, y la única conexión que tenemos con el sol es para que nos caliente una sala o un Sí. espacio. En cambio, lo que tú decías ahorita del toro, la luna, Sí. O los chinos del yin y el yang, Sí. ellos se paraban y miraban dónde era el sol y dónde era la sombra, y ese era para ellos como ese punto de energía. Y también supuestamente yo escuché en una cosa adversa que el techo así, en punta, era como para no destruir la visual. Entonces era para no destruir eso, sino que se perdiera hacia allá y pues que cumpliera el papel funcional y que también sirviera para lo que realmente funciona, que es para vivir. Y digamos que uno entiende las construcciones fálicas por esta cuestión del hombre, la mujer, pero ahorita todo es un pinche edificio, perdón, todo es un edificio, y simplemente tenemos esa imagen como la única representación de arquitectura que se puede hacer posible en un concepto de Y ciudad. también es que la arquitectura que tú haces acá la puedes encontrar en Australia. De hecho, ya no hay identidad, yo creería. Es demasiado También técnica. Antes era muy espiritual, y eso es lo que la hacía tan rica, tan Bueno, en cuanto a especial. la técnica, yo siento que ellos tenían antes mucho más técnica depurada. Siento que ahora no es técnico, sino que ahora que es Perdón. ay, banal o Sigue. no es técnico, es academicista en el Sí, sentido a lo más. que me refiero es que es más como Perdón. pensando en la estructura y en el edificio, y no tanto como en lo que representa eso. La extraña. A mí, yo no sé, a mí me parece que, o sea, yo estoy de acuerdo con el sentido de lo que están diciendo, en que me parece, por ejemplo, que las ciudades modernas, no, digamos, no tienen el encanto que tienen estas otras formas de construir ciudades, y carecen en carisma y en calor. Humano. Estoy de acuerdo, pero no me parece tampoco que la ciudad moderna no tenga fundamento, porque justamente me parece que sí tiene fundamento, y el fundamento es que quiere ser una máquina
y logra ser una máquina y es fea la máquina, pero lo logra, o sea, el fundamento sí está. Me parece que el cuestionamiento es más bien cuál es la ética de escoger ese La fundamento, cuál es el valor del fundamento. No me parece que una ciudad como Brasilia no tenga fundamentos, me parece que sí lo tiene, pero donde está la discusión fundamental es cuál es, cómo se escoge ese fundamento y cuál es el cuestionamiento ético que hay detrás de un valor fundamental para construir una ciudad. Y yo creo que si hay realmente un cuestionamiento ético, pues cambiaría un poquito la vaina de la máquina, pero, pero no lo hay. Sí, no lo hay. Es como lo que decían de construir, realmente significa matar, significa un sacrificio. O sea, la primera agua dañada que tú le das al pasto, el primer momento en que violentas ese espacio. Todo es en contra de lo natural. O sea, la gente la pensó tanto que fue como, parce, doy a mis hijos, llego a dar un sacrificio, como bueno, que en la modernidad sería un animal. Pero yo sé lo que eso implica. ¿Tú crees? Ahorita simplemente hablamos en conceptos de potrero, metro cuadrado, y no como un espacio que puede darte comida, un espacio donde habitan otros seres, un espacio donde no es solo el humano, sino es toda una cuestión complejísima. O sea, digamos que todos los espacios, como tú dices, tienen un fundamento, pero el que sea espiritual y el que lo hayan pensado de esa forma y que sea por un norte, por algo más allá, digamos que hace que ese fundamento pues sea pues más valioso, como desde ese punto de vista. Sí, exacto, pero al final lo importante es que como cada cultura pueda y logre representar sus valores fundamentales a través de cómo se conforma la ciudad. Y lo que pasa es que también eso es al mismo tiempo es una cosa, lo que vemos y lo que estamos hablando es justo, es verdad. Nuestra sociedad hoy en día no es espiritual y no tiene, por ejemplo, no es ceremonial en hacer un homenaje en la construcción de una ciudad para recordar que aquí se destruyó una naturaleza para construir. Eso nosotros no somos así, nuestra civilización moderna no es así, entonces tampoco podemos esperar que nuestras ciudades sean así. Al final no, como que no puedes esperar que nuestras ciudades sean así, para eso estudiamos arquitectura, ¿no? Sí, o sea, pues idealmente sí, pero también es como una secuencia lógica de las culturas, se ven reflejadas en sus ciudades. Y si nos parece que es una porquería nuestra ciudad, pues también es porque nuestra sociedad es también una porquería. ¿Sí me Habló el entiendes? suizo, no entra. Ya